Pensó que había conocido a un hombre bueno. Nadie, ni en su casa, ni en la calle, ni entre sus compañeras de trabajo, imaginó que detrás de esa sonrisa se escondía un mapa de promesas que terminaban siempre en pérdida. Fue una tarde cualquiera. Nadia llevaba un mueble viejo que había prometido a su madre, Rima, cuando el timbre sonó y apareció él con una torta envuelta en papel pálido y una flor a medio abrir. Ese gesto sencillo y puntual fue el hilo con el que empezó a tejerse algo que nadie querría vivir. Nadia tenía 28 años y trabajaba repartiendo muebles y ayudando en pequeñas gestiones inmobiliarias. La casa en la que vivía con su madre era austera pero limpia. Había libros en la estantería, una planta en la cocina y una bandeja con tazas que siempre olían a té. Su vida era rutina y trabajo. Cuando conoció a Valery, así se presentó la primera vez. Todo lo cotidiano tomó color. Él llegaba con objecitos. Un libro con la cubierta gastada, una pieza de ropa encontrada en una tienda de segunda mano, una receta de un postre que prometía replicar. Hablaba con calma, escuchaba por momentos como si guardara las palabras en un bolsillo, y su voz tenía la cadencia de quien sabe cómo ganarse la confianza. Los primeros encuentros parecían inocentes. Café en la tarde, una película en el salón de Rima, una llamada para preguntar por un familiar enfermo que, según él, necesitaba un favor urgente. Nadie lo vio peligroso. Nadie hasta que empezaron a faltar cosas pequeñas y las excusas se multiplicaron. Un préstamo sin recibo, una promesa de devolución en 2 semanas, una historia de negocios que nunca terminaba. Las pequeñas grietas crecieron en silencio y con ellas una sensación que se pegó a la piel de Nadia. Algo no cerraba. Ese hombre no tenía un solo nombre. A veces llegaba como Valery, a veces se llamaba Sergei, en otras ocasiones decía llamarse Igor o Jena. Cambiaba el pasaporte de sus historias, las fechas de sus deudas y hasta la urgencia de sus problemas. Con cada mujer repetía el mismo patrón. Apareció como salvador y poco a poco se convirtió en deuda emocional y económica. No fue un caso. Fueron varias mujeres, casi todas solas, algunas con trabajos inestables, otras cuidando hijos, otras ya mayores con pensiones pequeñas. Todas vieron la misma línea de conducta dibujarse delante de sus ojos. Tamara lo conoció en una visita a un apartamento que enseñaba. Dijo ser decorador. Dejó plantas en su casa y prometió contactos que nunca aparecieron. Hannah recibió propuestas para financiar la compra de su coche. Pequeñas transferencias que no cubrían lo prometido, explicaciones sobre cheques extraviados. Svetlana creyó que ayudaba a un hombre enfermo. La noticia de una supuesta operación que necesitaba financiación la dejó en un lugar de angustia y entrega. Ellas compartían la misma sensación. Habían dado más de lo que pudieron recuperar, y en el proceso habían entregado partes de sí mismas. Los signos iniciales eran casi pegajosos porque parecían cotidianos. Una foto que desaparecía de un estante, dinero que faltaba del sobre donde guardaban los pagos del mes, cuentas bancarias con movimientos que no cuadraban. Nadie pensó al principio en una estrategia. Cada incidente, aislado, podía explicarse con un olvido o con la torpeza de alguien que vive al día. Pero las historias se fueron alineando como piezas de un rompecabezas. Las fechas coincidían, los nombres inventados volvían a aparecer, las excusas se repetían con pequeñas variaciones. En la casa de Nadia, Rima observaba con una mezcla de orgullo y temor. Ver a su hija sonreír con alguien la alegraba, pero también la hacía más vulnerable. Rima llevaba en la mesa una herencia modesta, un departamento que había pertenecido a su familia y que, con más años que recursos, significaba seguridad. Fue precisamente ese apartamento lo que despertó la codicia. Un día, sin que nadie entendiera bien cómo, comenzaron a circular preguntas sobre venta, herencias, trámites que exigían dinero adelantado. Fue así como el tema de una operación médica.
La supuesta necesidad de una intervención costosa apareció en escena, y con ella la propuesta más perturbadora: la oferta de conseguir dinero a cambio de una extracción que, según la historia, ayudaría a financiarlo todo. Cuando la palabra operación se declaró en voz baja, las alarmas interiores crepitaban, pero no describían todavía un plan con nombre. Se habló de una clínica confiable, de un médico con mano hábil, de un procedimiento que no dejaría huella. Se mencionaron transferencias, contactos internacionales y una urgencia que, supuestamente, no podía esperar. Svetlana fue quien llegó al hospital, con la mezcla de fe y miedo que ocurre cuando alguien confía su cuerpo y su futuro a la promesa de ayuda. El nombre del doctor que surgió fue Igor Potapov. Su figura en los relatos aparecía como la de un profesional que podía resolver lo que otros no. Pero el vínculo entre la clínica, el médico y las historias de venta quedó marcado como indefinido en muchas de las versiones. Nadie tenía una confirmación plena, y las piezas eran frases dichas entre llantos y sospechas. No voy a esconder lo que sentí la primera vez que entendí que no era un accidente. Recuerdo la noche en que revisé mensajes antiguos, promesas de devolución, capturas de pantalla de transferencias, capturas de pantallas vacías que prometían una solución mágica. Pensé que tal vez estaba exagerando, que la paranoia crecía con la ansiedad, pero cuando Tamara me contó que también le habían ofrecido un trato parecido, cuando Yana mostró los recibos que no cuadraban, supe que éramos más y que el patrón no era una coincidencia. Las mujeres empezaron a hablar entre ellas. Al principio fue por casualidad. Un comentario en la cola del banco, una pregunta sobre un número de teléfono. Luego, como quien arma una red para no caer de nuevo, comenzaron a cruzar detalles, direcciones, fotos, mensajes de voz. El efecto fue inmediato. Lo que una sola víctima puede tardar años en comprender, un grupo lo ve en semanas. La fuerza colectiva permitió reconocer el mismo tono, la misma manera de pedir favores y la misma facilidad para cambiar de identidad cuando algo amenazaba su coartada. Consciente de la fragilidad de las pruebas y también del riesgo de enfrentar solo al hombre, organizaron la búsqueda de pruebas de una forma casi artesanal. Las grabadoras no eran profesionales. Eran teléfonos escondidos, pequeñas aplicaciones que convertían en archivos de audio lo que se decía en un salón. Era un método de supervivencia. Si la palabra común se alía con el silencio oficial, la grabación devuelve la palabra que alguien intentó borrar. Fue así como surgió la idea de micrófonos ocultos, de encuentros que parecían citas, pero eran trampas pensadas para obtener confesiones que se pudieran escuchar una y otra vez. La decisión no fue fácil. Se discutió cada riesgo, la legalidad de las grabaciones, el peligro de exponerse frente a alguien que no dudaba en mentir para salirse con la suya, la posibilidad de que el hombre reaccionara con violencia. Iván, un contacto que algunas de ellas conocían por trabajos anteriores y que hacía labores de seguridad, aconsejó cautela. Dijo que la grabación servía como indicio, pero que debía complementarse con otra evidencia. Transferencias bancarias, mensajes escritos, testigos. No era un plan perfecto, porque en muchos lugares la grabación sin consentimiento puede ser un terreno resbaladizo. Sin embargo, era la única manera de juntar algo que no fuera solo memoria y dolor. La noche antes de la primera prueba grande, la casa de Nadia se transformó. Lo cotidiano se reemplazó por mapas, horarios, nombres. Había papeles con cuentas, había pantallas encendidas y, en un rincón, un micrófono escondido dentro de una caja de té. Tamara trajo 2 cámaras hechas con teléfonos. Chana preparó una excusa creíble para invitarlo. Svetlana se quedó en la sala con la idea de entrar si era necesario. Y Rima, con la taza temblando entre las manos, apoyó en silencio. Ninguna quería crear un espectáculo. Todas buscaban una evidencia que, por fin,
pusiera en palabras lo que les había pasado. Mientras preparaban la trampa, el manipulador seguía con su teatro de humanidad. Tenía un don para pedir favores con voz de necesidad y para devolverlos con palabras que dejaban un rastro de culpa en quien los recibía. Si no es ahora, no sé cuándo, decía. Confía en mí, repetía. Su habilidad no era solo mentir, era narrar una historia tan consistente que parecía real. Contaba con recursos mínimos y con una gran capacidad para leer a sus interlocutoras. Sabía qué decir para que una mujer echara la mano al bolsillo. Sabía qué imagen mostrar para que otra abriera la puerta del corazón. El plan que acordaron tenía 3 pasos: obtener una grabación en la que él admitiera la existencia de las deudas o hiciera referencia al plan de la operación, recopilar cualquier recibo o comprobante de transferencias y, si era posible, conseguir un testigo que hubiera visto las maniobras de manipulación. Todo debía quedar ordenado, fechado, para que las coincidencias no fueran solo memoria. El miedo a quedar en manos de la burocracia policial, lenta y a veces indiferente, las empujó a actuar. No buscaban venganza, buscaban que alguien más viera lo que ellas empezaban a ver juntas. No voy a fingir que no sentíamos miedo. La noche antes de la cita, mi madre me abrazó con una fuerza que dolía. «Hazlo con cuidado», me dijo. Y yo pensé en todas las veces que lo había protegido con excusas, en todas las veces que le había preferido la explicación fácil a la confrontación. Ahora estábamos del otro lado. Ya no éramos la que justificaba la mentira, ahora éramos la que la desenmascaraba. Ese paso cambia algo en el cuerpo. La indignación se mezcla con la cautela. Las primeras señales de que algo más profundo podía estar en juego aparecieron en los mensajes que comenzaron a llegar después de la primera grabación. En un audio de pocos segundos, una voz que no pudo ser otra que la suya, el hombre habló con naturalidad de una operación que debía arreglar todo, y mencionó, en tono despreocupado, contactos que sonaban a tránsito de bienes humanos. Cuando se habló de un posible comprador en el extranjero, surgió la palabra Irán en una de las versiones que circuló entre nosotras, pero esa conexión quedó marcada como indefinido. No había prueba documental directa que relacionara a ese país con la operación. Fue suficiente, sin embargo, para encender la alarma en la comunidad y en los pocos agentes que empezaron a seguir el caso. La participación policial fue intermitente. Algunos agentes dieron la sensación de escuchar con atención. Otros, con el paso del tiempo, devolvieron gestos burocráticos que no pesaban sobre la necesidad real de las mujeres. Se presentó una denuncia formal. Se archivaron papeles. Hubo entrevistas con la sospechosa lentitud que caracteriza a muchos sistemas. En ese vacío, la comunidad tomó el mando de la investigación. No lo hicieron porque desconfiaran de la ley. Lo hicieron porque necesitaban pruebas y, sobre todo, porque necesitaban sentir que no estaban solas. En una de las reuniones decisivas, donde se discutió la trampa final, apareció un hombre con la calma de quien ya había visto casos parecidos. Se llamaba Iván y había trabajado años atrás en seguridad privada y, aunque no era policía, tenía una red de contactos y una manera de ordenar la evidencia que ayudó a transformar lo disperso en algo con estructura. Iván explicó los riesgos legales de las grabaciones y propuso que, si conseguían las confesiones en audio, las cruzaran con cualquier comprobante bancario y testigos que podrían declarar. Explicó también algo elemental. Un audio por sí solo no hace caer a un hombre, pero combinado con un patrón de conductas, con transferencias y con testimonios, puede formar un caso que no se desmorone ante la primera objeción. Lo que ellas consiguieron hasta ese momento no era perfecto, pero sí, para ellas, suficiente como para seguir adelante. Había audios donde él pedía dinero con una naturalidad escalofriante, mensajes donde prometía pagar y no lo hacía,
fotos que mostraban ubicaciones distintas sin relación entre sí, y la sensación, más fuerte cada día, de que no se trataba de un loco solitario, sino de alguien con un método. Esa noche, mientras todo se disponía para la cita, recibí un mensaje de Svetlana. Decía: «No sé si confío en la policía, pero confío en ustedes». La frase era simple y clara. La confianza, el mismo capital que el hombre había explotado, estaba en manos de las mujeres que habían sobrevivido a la experiencia. Suena obvio, pero no lo es. La solidaridad es una herramienta que, en casos así, salva la posibilidad de que la verdad salga a la luz. Prepararon el escenario como si estuvieran por presentar una obra. Había un sillón con una manta, una mesa con café, un paquete con un supuesto suplemento para la clínica, todo dispuesto para que él hablara sin sospechar. El micrófono estaba oculto en la caja del té que Rima había guardado durante años. Nadie quería una escena violenta. Todas querían palabras que demostraran lo que ya sospechaban. Si él decía «no tengo para pagar» o «la operación se hace así», sus frases quedarían inmortalizadas como prueba. Si lo negaba todo, al menos tendrían huellas de la mentira. Y llegó el día. Las horas previas fueron largas y cargadas de pequeños rituales. Revisar que los teléfonos tuvieran batería, recordar la posición del micrófono, ensayar mentalmente las preguntas que harían para tentarlo a hablar. La espera era un músculo que se tensaba en cada respiración. Afuera, la ciudad siguió su curso indiferente. Un camión de reparto pasó, un niño gritó en la calle, un perro ladró. Dentro de la casa, en cambio, el tiempo se estrechó hasta que todo girara en torno a una puerta. Se abrió el picaporte y sonó un paso en el pasillo. Las manos de Rima apretaron la taza. Tamara, sentada en el sofá, fingió sorpresa y alegría por la visita. Yana sostuvo un sobre que simulaba contener un recibo. Svetlana, en el rincón, sostuvo la mirada hacia la puerta. Yo, desde la cocina, traté de que mi voz sonara tranquila cuando dije: «Qué bueno que viniste, Valery». Él entró con la naturalidad de quien nunca fue sorprendido. Llevaba la misma sonrisa que lo había presentado ante tantas mujeres. Alguien registró cada palabra. El primer minuto fue banal. Habló de banalidades, cómo había llegado, del tráfico, de un amigo que le había llamado. Luego, con la paciencia de quien sabe que la verdad puede asomar en lo cotidiano, empezaron las preguntas que lo empujaron. «¿Qué pasó con ese dinero que te presté?», preguntó Tamara con calma. «¿Cuándo pensabas devolver lo que debes?», añadí. Sus respuestas fueron como miga de pan, esquivas y con promesas enrolladas, pero en un momento, creyendo que nadie lo escuchaba, dejó escapar una frase que partió la calma. «Lo arreglaré con la operación, ya sabes, cuando todo esté listo para el comprador». Era un comentario rápido, casi sin interés, dicho como si hablara de algo rutinario. Silencio. «Escuchen lo que grabamos», dijo Tamara al final de la frase, y una de las grabadoras que estaba encendida empezó a reproducir un fragmento donde su propia voz se unía con la de él. La reproducción fue clara. Las palabras, sin montaje, se escucharon con la misma frialdad con la que él las había pronunciado. La reacción en la habitación no fue de furia simple, fue de una calma extraña, como si la evidencia hiciera valer lo que durante meses había parecido solo desconfianza. Pero aunque la reproducción era contundente, algo en el aire cambió de nuevo. No era la definitiva caída, era una puerta que se entreabrió hacia algo mayor. En la grabación se oyó una frase que no solo hablaba de dinero, sino de nombres y direcciones que no podían resolverse con un arresto local. Mencionó con naturalidad contactos que él llamó amigos de Europa y referenció ubicaciones que excedían el radio de su ciudad. Fue entonces cuando una mano temblorosa dejó caer un sobre con un papel que no sabíamos que existía.
un recibo con el sello de una supuesta clínica y una firma que parecía digitarse con prisas. La pieza encajaba, pero abría otra caja de preguntas. Afuera, sin que lo supiéramos, alguien llamó a un número que conservábamos por si la policía decidía presentarse. Dentro, la tensión crecía porque la evidencia oral y el recibo apuntaban en direcciones que, si eran ciertas, requerirían algo más que una denuncia local. No era solo su estafa individual. Si la mención de intercambios internacionales tenía sentido, entonces el caso podía ser parte de un entramado mayor. Pero esa posibilidad quedó marcada como hipótesis, no como verdad. En ese momento, no había pruebas que la corroboraran por completo. El silencio que siguió al audio fue denso. Él se acomodó, sin rubor, y afirmó que todo era un malentendido. Tenía una explicación para cada evidencia y, con la rapidez de quien conoce bien la escena, comenzó a reescribir la historia. Su capacidad de narrar alternativas era su arma más eficaz. Un nombre nuevo, una excusa que parecía razonable, una promesa que cambiaba el sentido de lo dicho. Y sin embargo, cada palabra decía más de lo que él pretendía ocultar. Cuando la reunión terminó, lo hizo con una salida circunstancial. Una llamada que dijo urgente y la promesa de volver con documentos que demuestran su inocencia. Salió con la misma sonrisa de siempre, dejando detrás una casa con mujeres que, por primera vez, miraban sus propios temores transformarse en evidencia tangible. Nadie gritó, nadie corrió tras él. Lo que había sucedido fue, sobre todo, una confirmación. No era una víctima aislada. Era un patrón, repetido con variadas caras. La noche cerró con una mezcla de alivio y inquietud. Teníamos la grabación, teníamos el recibo, teníamos tal vez una pista que sugería conexiones más amplias. Pero también teníamos la certeza de que el hombre todavía podía hablar, defenderse y, sobre todo, desaparecer. En la calle, la ciudad seguía sin saber que, detrás de una puerta, un grupo de mujeres había reunido fragmentos de una historia que podía, en apariencia, derrumbarse ante la primera objeción legal. Sentí que algo en mi cuerpo cambió esa madrugada. La indignación se convirtió en una especie de resolución fría. No buscábamos un clímax teatral. Queríamos que la verdad se sostuviera frente a cualquier versión que él propusiera. Sabíamos que para eso necesitábamos más que una grabación. Necesitábamos continuar juntando piezas, hablar con testigos, rastrear transferencias y, cuando fuera posible, llevar la evidencia ante alguien que no se limitaría a devolvernos explicaciones vacías. Afuera, en la oscuridad, alguien dejó un sobre bajo la puerta con un papel que podía ser decisivo. Lo abrimos juntas, con la respiración contenida. Era un recibo que conectaba la supuesta intervención con una clínica identificada por un nombre que hasta entonces solo había aparecido en conversaciones. El nombre de la clínica y una firma. No era la condena, era otra pieza. La posibilidad de que el caso fuera más grande de lo que imaginábamos se convirtió en una sombra que podía crecer o disolverse según lo que encontráramos después. En ese momento exacto, en la sala donde se consumó la grabación y donde la prueba se amontonaba sobre la mesa, no había certezas. Había pruebas parciales y un plan que se extendía hacia la próxima reunión. Había, sobre todo, una sensación de que la historia, la nuestra y la suya, no terminaría donde pensábamos. Y en algún lugar, sin saber con seguridad si era una verdad o una hipótesis peligrosa, se abrió la posibilidad de un final inesperado que cambiaría todo. Tal vez la detención inmediata, quizás la huida, o incluso la revelación de que no era el cerebro, sino un peón en algo más extenso. Todo eso, por entonces, era indefinido. Si esta historia te está llamando, quédate hasta el final. Lo que empezó como engaño puede terminar de formas que nadie esperaba.
La mañana siguiente trajo movimientos. Algunas de nosotras fuimos a la comisaría para ampliar la denuncia. Otros, como Iván, comenzaron a preguntar por los nombres que aparecían en la grabación. Se supo, en voz baja, que había agentes dispuestos a escuchar pero con recursos limitados. Se supo también que el recibo de la clínica merecía una verificación. Había que confirmar su autenticidad, y si era verdadera, localizar a quienes firmaron. Todo era urgente y a la vez lento por la burocracia de siempre. En esos días surgieron pequeñas victorias. Un correo que confirmó una transferencia parcial. Un testigo que declaró haber visto al hombre cambiar de identidad en una comisaría distante. La aparición de más fotos en el teléfono de una de las víctimas que lo mostraban en lugares distintos con rostros nuevos. Cada hallazgo alimentaba la teoría de que había una red de relaciones y nombres que se repetían, pero la diferencia entre sospecha y prueba tangible seguía siendo el desafío central. No voy a describir la escena que vino después con detalles que revictimizan. Lo que sí diré es que empezamos a notar un patrón en las llamadas que él hacía. Conversaciones breves con números que aparecían y desaparecían. Mensajes que pedían confirmación y que luego se borraban. Ese movimiento no era propio de alguien que actúa solo. Parecía, en ocasiones, el de alguien que tenía que rendir cuentas a alguien más. De nuevo, era una hipótesis, pero las piezas se iban sumando en esa dirección. La comunidad empezó a correrse. Otras mujeres se acercaron con relatos que resonaban. Identidades falsas, promesas incumplidas, propuestas de operaciones y transferencias que nunca se completaron. Cada nuevo testimonio no solo confirmaba el patrón, sino que ampliaba el mapa. Empezamos a dibujar rutas, a anotar nombres, a seguir movimientos en redes sociales. Lo que había sido una duda íntima de Nadia se convirtió en una investigación que necesitaba ser sostenida más allá de la sensibilidad del momento. Y así, con la evidencia aún en construcción, nos preparamos para la siguiente jugada. Una cita que prometía ser definitiva, con más testigos, con la policía alerta, con la intención de arrinconarlo de una vez. Habíamos aprendido a no creer que la trampa sería suficiente. Sabíamos que la estrategia debía incluir respaldo legal y testigos que sostuvieran las versiones. La ciudad, indiferente, seguía su ritmo, pero dentro de la casa había un espacio donde la calma era solo la antesala de algo mayor. Esa espera nueva y tautológica se llenó de sonidos. El timbre del teléfono, pasos que parecían durar minutos, la respiración compartida de quienes miraban la puerta. La grabación ya existía, el recibo también, y el plan crecía con la certeza de que la próxima escena podía abrir una puerta que nadie imaginaba. Y sin embargo, en el fondo de todo, hubo una certeza íntima. Cualquiera que fuera el desenlace, la historia de esas mujeres ya no podía borrarse con la sonrisa de un impostor. La verdad, imperfecta, había empezado a volver a quienes la merecían. La verdad, imperfecta y entera a la vez, seguía su curso. No se disipó con la primera grabación ni con el recibo olvidado en el sobre. Al contrario, cada documento, cada audio, era una gota más que formaba un río difícil de ignorar. Lo que vino después fue trabajo minucioso, tedioso y a veces doloroso. Reconstruir movimientos, encadenar fechas, buscar nombres que aparecían y desaparecían en conversaciones. Era un oficio de paciencia, y la paciencia en este caso tenía la urgencia de quien sabe que la impunidad suele esconderse tras la prisa. Iván fue el que propuso un paso que nadie antes había considerado con seriedad. Rastrear las transferencias hasta las cuentas que servían de centros de tránsito, aunque supusiera meterse en una maraña de pasarelas de pago y empresas de fachada. No ofreció fórmulas mágicas, ofreció horas de llamadas, búsquedas y una lista de números que parecían simples secuencias, pero que, cuando se conectaban con los extractos, empezaban a dibujar una ruta. Algunas transferencias eran pequeñas, casi simbólicas,
Otras, en cambio, mostraban montos que ya no podían explicarse como casualidades. Las cifras, combinadas con la repetición de nombres y las ubicaciones en los metadatos de las fotos, dieron forma a lo que hasta entonces solo habíamos sentido como patrón. Un día, en la pantalla de uno de los teléfonos, apareció una conversación que hacía referencia a una entrega. No era la clásica promesa de devolver el dinero. Era logística. Había horarios, un nombre corto para referirse a una caja, y la palabra clínica utilizada sin dramatismo. Leímos el chat en silencio, como quien mira el mapa de un barco que no debería estar allí. Esa pieza, más que muchas otras, nos mostró que no estábamos ante un fraude romántico aislado. Había procedimientos, repeticiones y otras voces que intervenían. Era la confirmación de que la maniobra tenía forma y por tanto se podía seguir. La búsqueda de testigos dio pequeños frutos. Olga, una vecina que trabajaba en mensajería, apareció con una anécdota que parecía insignificante hasta que la cruzamos con otras. Había entregado un paquete a un hombre que coincidía con la descripción, y que, al recibirlo, la miró con la naturalidad de quien encarga a otro tareas corrientes. No recordaba el contenido, solo que el hombre le había pagado en efectivo, con brusquedad. Su nombre no era de los que aparecían en las primeras listas, pero su presencia completaba una escena. Otro testigo, un recepcionista de una clínica privada que prefirió no dar su nombre públicamente, recordó a un paciente que respondía a los apodos que él usaba y que, según dijo, pagó a través de un tercero. Pequeñas voces, pequeñas confirmaciones, que sumadas empezaban a pesar. Con cada avance, la sensación en el grupo cambió. De la incertidumbre pasamos a una especie de certeza trabajada. Sabíamos lo suficiente para seguir, pero todavía no tanto como para respirar tranquilos. Aún había nodos por confirmar, firmas que podrían ser falsificadas, números que podrían pertenecer a terceros ajenos al fraude, direcciones que podían ser antiguas. Esos huecos, sin embargo, no detuvieron la voluntad de quienes habían sufrido. Si algo había quedado claro desde la primera noche en que escondimos un micrófono en la caja del té, era que la única protección contra la desaparición de la verdad era generar más verdad. Una de las estrategias fue simple y dolorosa: hablar con otras víctimas que todavía no se habían atrevido a hacerlo. No todas respondieron. Algunas colgaron el teléfono, otras pidieron tiempo. Algunas se acercaron con la mirada que tienen quienes regresan de una humillación. Pero varias aceptaron contar sus historias en voz baja, como quien enciende una linterna para mostrar una mancha en la pared. Una señora mayor, que trabajaba como costurera, entregó un testimonio que heló la sangre. Había firmado papeles bajo la presión de la situación, y luego había descubierto que ciertos documentos no la beneficiaban, sino que la comprometerían. No entraré en detalles que revictimicen. Diré solo que esos papeles moldeaban un relato de engaño que iba más allá de simples promesas. Mientras tanto, la policía, que había mostrado interés en un principio, volvió a acercarse con cautela. Un inspector de cabellera gris, de esos que parecen estar acostumbrados a las historias que cambian de rostro, llamó a Iván y pidió ver el conjunto de pruebas. No prometió nada que no pudiera cumplir, pero aceptó acompañar la siguiente estrategia si las cosas quedaban organizadas. Eso bastó para que el grupo decidiera que era el momento de dar el salto. Una cita con vigilancia planificada, más testigos y un contacto policial que, aunque limitado, estaría presente como observador. No querían detenciones improvisadas ni confrontaciones sin respaldo. Prepararon la trampa con más cuidado que antes. La narrativa debía ser irresistible para él. Documentos que mostraran avances en la supuesta operación, supuestos pagos parciales, la necesidad de una reunión para resolver todo. Yana se ofreció a ser la que lo citara. Su voz en el teléfono tenía esa mezcla de calma y reproche que lo había mantenido cerca hasta entonces.
Había cámaras ocultas, teléfonos con micrófonos de alta calidad y por primera vez la intención real de que hubiera una intervención si las pruebas lo permitían. Además, se pactó un lugar neutral, una oficina de coworking con recepción y cámaras de seguridad en el edificio. Esa decisión no fue azarosa. Buscaban minimizar el riesgo y maximizar la posibilidad de que existiera testimonio oficial. La mañana de la cita, la ciudad mostraba su costado indiferente. Vendedores ambulantes, colectivos que pasaban, alguna puerta que chirriaba. Dentro del edificio, la tensión era casi física. Tamara revisó por quinta vez su guión. Nadia repasó mentalmente las frases que quería oír para confirmar el patrón. Rima, que había decidido no ir por prudencia, aguardaba en casa con la línea abierta. Las cámaras del edificio estaban convenientemente visibles para no violar normas, pero la verdadera prueba residía en el micrófono oculto y en el teléfono que grabaría todo en alta calidad. Una vez más, nadie buscaba la violencia. Buscábamos palabras que, una vez dichas, ya no pudieran ser borradas. Entró con pasos seguros, una vez más con una sonrisa que parecía un sello. Nada en su actitud alertó a quienes lo vieron entrar. Hablaba con ternura cuando era necesario, con cierta urgencia cuando la narrativa lo requería. Hannah lo hizo hablar, lo llevó hacia el centro. Necesitamos documentos de la clínica, necesito saber dónde estarán los papeles que prueben la intervención, le dijo. Él ató pequeños hilos de razón, recomponiendo su historia con la facilidad de quien vive del relato. Fue entonces cuando, como si la confianza le permitiera bajar la guardia, pronunció frases que muchas de nosotras temíamos escuchar. Habló de amigos que arreglan todo, de un cronograma que podía filtrarse por pagos parciales, de nombres de lugares que, en su boca, sonaban a logística. La grabación captó cada matiz. Se reproduce la grabación, su voz, pausada. La palabra operación, dicha como si hablara de un trámite, una referencia a personas en Europa que debía contactar. Cuando el audio comenzó a sonar en el teléfono que Yana sostenía ante la recepción, la estrategia se activó. El inspector, presente fuera de cámara, pidió a un agente que procediera a identificar al hombre. La escena parecía encaminada a la captura. Pero casi de inmediato, la trama dio un giro que nadie esperaba. Alguien en el edificio recibió una llamada. Era breve, de tono urgente. Un hombre en un coche aparcado frente al edificio marcó una entrada rápida por la puerta lateral. Cuando el agente que se acercó para notificar al sospechoso que debía acompañarlos lo tocó del brazo, una voz distinta, firme y sin apariencia de pánico dijo: «Espera un momento, llámame más tarde». Alguien apareció hablando con autoridad y la situación cambió en segundos. En la grabación que luego se reproduciría en la comisaría, se oyó un nombre: Constantino. No era uno de los nombres que habíamos visto antes, o al menos no de forma explícita en nuestras pruebas, pero la aparición de esa voz impuso una pausa. En lo inmediato, la confusión reinó. El hombre intentó zafarse con amabilidad. Dijo que todo era un malentendido y que volvería con documentos que probarían su inocencia. La presencia de una figura que no se identificó claramente alteró el ritmo operativo. El inspector pidió calma, y en la práctica, eso significó que la detención no se produjo en ese instante. Más tarde, en el intercambio de mensajes y audios que forman la textura de esta investigación, quedó claro que la intervención de la figura ajena, Constantino, según algunos registros, había sido decisiva para que el plan de detención se viera entorpecido. No diré que fue soborno ni tampoco que fue protección. Diré que fue un hecho, una voz que apareció y que cambió el curso. Esa interrupción fue, para nosotras, la muestra más clara de que la red podía llegar más lejos de lo que imaginábamos. El hombre salió del lugar con la misma voz y la misma fría convicción que lo había sostenido desde el principio. Salió con un paso más rápido, junto a la figura que lo había interrumpido,
y se perdió en la calle entre el tráfico. La policía tomó nota. La grabación quedó intacta. Fue un golpe. No la caída definitiva que habíamos soñado, pero sí una confirmación de que las piezas que faltaban eran más numerosas y más poderosas. Las consecuencias del episodio fueron inmediatas y contradictorias. Por un lado, se fortaleció la idea de que no estábamos solos. El hombre no actuaba sin respaldo, o al menos no siempre. Por otro, esa misma evidencia alimentó una sensación de vulnerabilidad. Si él contaba con la protección de alguien con nombre y voz, ¿qué grado de alcance tenía la operación? ¿Hasta dónde llegaban los contactos que mencionaba con naturalidad? Preguntas que, por su magnitud, exigían calma y estrategia. No quedamos sin respuesta. Nos reorganizamos. Comprendimos que el siguiente paso debía ser recuperar terreno en lo técnico, cruzar las llamadas, identificar la procedencia de esa voz y verificar la existencia de dominios, cuentas o registros que pudieran vincular a Constantino con empresas o clínicas. Fue trabajo de paciencia y noches sin dormir, abrir buzones de correo, pedir a contactos que revisaran registros, comparar firmas. Y de nuevo llegaron pequeñas victorias. Un registro que mostró que uno de los números relacionados con Constantino había sido utilizado para servicios de mensajería. Otro que vinculaba una dirección de una oficina con una firma que aparecía en uno de los recibos que nos habían entregado. Hubo un pasaje que se convirtió en un punto de inflexión. Un correo electrónico enviado a una cuenta que habíamos identificado como perteneciente a la supuesta clínica, contenía un archivo adjunto con varias facturas. En esas facturas, la tipografía y los sellos no eran perfectos, pero eran suficientes para levantar sospechas y para permitir una solicitud formal de verificación ante una autoridad competente. El inspector, que ya no podía negarse a tomar medidas, llevó la evidencia a una unidad especializada en fraude. No sabemos con certeza qué pasos dieron luego, eso por ahora es indefinido, pero sí sabemos que la reacción fue más operativa que antes. Hubo llamadas a bancos, citaciones a testigos y un interés renovado por parte de agentes que hasta entonces se habían mostrado reticentes. En medio de esta escalada, la vida personal continuó su lento recomponerse. Rima decidió, con la prudencia que dan los años, reasegurar sus pertenencias. Pudo ser solo un gesto simbólico, pero para Nadia fue un acto de reparación. Ver a su madre tomar medidas concretas contra la amenaza fue una señal de que el miedo podía transformarse en cuidado. Jan A., por su parte, logró recuperar parte del dinero gracias a una transferencia detectada y cancelada a tiempo. No fue la reparación completa, pero el gesto devolvió un poco de autonomía económica. Svetlana, que había pasado por la experiencia del hospital, fue acompañada por su hijo Nikolai a varias citas médicas y recibió apoyo que no siempre había tenido. Esas pequeñas reconstrucciones no borraban la traición, pero la hacían manejable. Se acerca el punto en que todo parece cerrar. No con la grandilocuencia de una novela de tribunales, sino con la realidad áspera de la vida. Llamadas que confirman identificaciones, mensajes que vinculan a personas, firmas que coinciden. Y entonces, cuando ya pensábamos que la cuerda se tensaría hasta su fin, llegó el giro que nadie esperaba. El hombre volvió a aparecer en un lugar público, no para engañar, sino para hablar. La convocatoria fue simple. Una cafetería en una plaza. Dijo que necesitaba aclarar algo. No vino solo. Esta vez, sin embargo, no lo hicieron nosotras ni la policía. Vino un periodista local que por motivos de trabajo había seguido la historia desde lejos y pidió entrevistar a quienes tenían pruebas. La cita fue breve. El hombre se sentó y ante la cámara discretamente encubierta y el micrófono del periodista, habló con esa familiar mezcla de autojustificación y encanto. Respondió preguntas que en otras circunstancias
podrían haber parecido repentinas, pero que en su voz sonaron calculadas. Lo que sucedió en esa conversación quedará para la grabación. Dijo cosas que ninguno de los presentes esperaba. Primero, intentó distanciarse de toda intención criminal. Solo quise ayudar, afirmó, con la voz de quien suplica comprensión. Luego, sin embargo, en un momento de cansancio o de cálculo, pronunció un nombre que nadie había escuchado hasta entonces. No soy el cerebro. Yo solo hacía lo que me pedían, dijo. Mencionó, con cierto desdén, a alguien que había nombrado como un coordinador y que, según su versión, organizaba los tramos mayores del proceso. No dio más detalles. No dijo cargos ni direcciones, pero la palabra cayó como un guijarro en un estanque. Levantó ondulaciones que se fueron hacia lugares que todavía no podíamos ver con claridad. Esa afirmación tuvo un doble efecto. Para muchas de nosotras fue un alivio y una inquietud al mismo tiempo. Alivio porque podía significar que el hombre que habíamos seguido no era la cabeza de todo. Inquietud porque, si era verdad, la cabeza estaba en otro lugar y la red podrida era más grande. La prensa empezó a mostrar un interés moderado. Historias breves, titulares que evitaban sentencias, voces que pedían investigar. La policía, por su parte, retomó algunos cauces y la fiscalía asignó de manera indefinida una carpeta prioritaria. No sabíamos si eso bastaría, pero ya no era lo mismo que 2 meses atrás. Llegó entonces el día que muchos imaginaban, la orden formal de detención por cargos vinculados a fraude y por las sospechas de tráfico de material humano vinculadas a la operación médica. La medida vino apoyada por varias pruebas que habíamos conseguido, grabaciones, transferencias vinculadas, testigos dispuestos a declarar. No quiero afirmar que fue una victoria absoluta. La ley tiene sus procesos y los procesos son largos. Pero en la mañana en que los agentes se presentaron, el hombre fue detenido. La imagen que se quedó fue absurda por su simplicidad. Él caminando hacia un vehículo policial, la misma sonrisa ahora ligeramente tensada, y nosotras en la acera con la sensación de haber cerrado una puerta que durante meses estuvo abierta. Era, sin embargo, un final inesperado que no borró la complejidad de lo que había atrás. En la primera revisión del material incautado a su persona, apareció algo que nadie esperaba. Un conjunto de mensajes encriptados en una aplicación que no habíamos utilizado antes. Esa pequeña llave tecnológica, tras horas de trabajo de especialistas, comenzó a revelar lo que parecía un tablero de contactos. Entre ellos, nombres conocidos, algunos coincidentes con las voces que él había nombrado, y una referencia a clínicas en otras ciudades que, hasta entonces, habían sido indefinido en nuestras hipótesis. El descubrimiento obligó a replantear la narrativa. Lo que habíamos considerado una banda de 1 o 2 actores era quizás una red con ramificaciones mayores. Lo que siguió fue una cadena de audiencias breves, declaraciones, y la sensación de que la justicia, lenta como es, avanzaba. No diré que todo se resolvió. No diré que hubo una sentencia final. Eso, en el tiempo de esta historia, sigue siendo indefinido. Pero la detención produjo un efecto tangible: visibilidad. Causó que otras mujeres que habían sido víctimas se animaran a hablar. Provocó que un par de instituciones revisaran procedimientos. Generó, en definitiva, movimiento. Y el movimiento es, en estos casos, una forma de protección. La exposición reduce el terreno del engaño. Quiero detenerme en lo que no cambió con la detención: el daño. No vuelvo a enumerar pérdidas materiales que ya se conocieron. Hablo de la rotura interior que tarda en recomponerse. Algunas mujeres volvieron a trabajar con paso más firme. Otras tomaron días, semanas, para recomponer rutinas. Rima vendió, más por prudencia que por necesidad, una parte de sus bienes y trasladó documentación a un lugar seguro.
Jana tardó meses en volver a confiar en alguien detrás de una sonrisa. Svetlana mostró señales de recuperación, pero el espejo que tuvo que mirar durante aquel tiempo dejó huellas. La fortaleza que emergió no fue un rasgo individual, sino colectivo. La solidaridad entre ellas fue lo que sostuvo la búsqueda y lo que, ahora, iniciaba la reconstrucción. El final inesperado se mantuvo también en lo simbólico. Lo que comenzó como un engaño amoroso, con flores y torta, terminó con archivos judiciales, órdenes de detención y una red de contactos que exigía esclarecimiento. El hombre que, durante meses, había coleccionado vidas rotas, se encontró ante la evidencia de que la colectividad era más fuerte que su capacidad de manipulación. Pero no fue un cierre absoluto. El proceso seguía, y hay procesos que ocupan años. Esa realidad nos obliga a dos verdades simultáneas: a celebrar las pequeñas victorias y a entender que la justicia es a menudo un camino lento y lleno de baches. Al cerrar estas páginas de lo que nos tocó vivir, quiero insistir en algo que aprendimos sin querer: el poder de la palabra y la memoria. Las grabaciones que producimos no solo sirvieron como prueba, sirvieron como acto de reconocimiento. Poner en voz lo que nos hicieron fue, para muchas, el primer paso hacia la recuperación. La evidencia no reemplaza el dolor, pero lo valida. Y la validación es un mecanismo de defensa que devuelve dignidad. No puedo ofrecer fórmulas ni garantías. Puedo, sin embargo, afirmar con certeza que la unión marcó la diferencia. Si el hombre fue detenido, no fue por azar, ni por un golpe de suerte. Fue por la suma de voces que se animaron a decir verdades incómodas y por el empeño de quienes organizaron la evidencia con cautela. Desde la casa de Rima hasta la oficina donde se grabó la confesión, se tejió una red que hizo menos probable que la mentira se perpetuara. Queda, al final, la pregunta inevitable: ¿y ahora qué? La respuesta es compleja y personal. Para algunas, la vida seguirá su curso con las marcas visibles, pero con la capacidad de avanzar. Para otras, el recorrido será largo. Para todas, queda la obligación ética de no normalizar lo sucedido. Historias como esta no son curiosidades para un domingo, son alertas que exigen cuidado, empatía y, sobre todo, solidaridad. Este relato tiene, como dijo alguien en una de las reuniones, un final inesperado. No porque todo se resolviera en un clímax cinematográfico, sino porque lo inesperado fue ver que la fuerza colectiva de mujeres que se habían sentido aisladas podía invertir la lógica del engaño. El giro no fue solo la detención, fue el descubrimiento de que la mentira puede perder poder cuando quienes la sufrieron se organizan y actúan juntas. Hay, sin embargo, una última nota de prudencia que debo dejar clara. Algunas conexiones mencionadas en los audios y documentos siguen bajo investigación. Hay nombres, direcciones y vínculos que se han mencionado y que, hasta ahora, permanecen como hipótesis o están catalogados como indefinido. No es prudente hacer afirmaciones categóricas sobre la extensión de la red sin pruebas judiciales concluyentes, pero tampoco es prudente ignorar las señales. La repetición de patrones, las transferencias, las voces en las grabaciones y la convergencia de testimonios son suficientes para sostener que algo más grande pudo haber existido y merece ser investigado. Cierro este relato con una imagen, la de una mesa donde se amontonaron pruebas, tazas de té ya frías, manos que se rozaron en busca de consuelo y un micrófono que, en silencio, había hecho su trabajo. Esa mesa simboliza la transformación más importante del caso. De ser víctimas aisladas, pasaron a ser testigos de una verdad que ahora reclama responsabilidades. No pido gestos heroicos, pido cuidado. No pido venganza, pido justicia y reparaciones, tantas como sean posibles. Si esta historia te tocó, si conoces a alguien que pudo haber pasado por algo parecido, comparte este relato. No como un llamado al juicio público, sino como una alerta solidaria.
La prevención y la denuncia, acompañadas por empatía, son herramientas poderosas. Si eres parte de esta comunidad, acompaña, escucha y no minimices lo que alguien cuenta. El hombre que manipuló a varias mujeres sin piedad hoy está bajo investigación y su situación procesal es, en el momento en que termina esta narración, indefinida en algunos puntos. Lo que sí puedo decir con firmeza es que, donde antes hubo silencio, ahora hay voces. Y esas voces cambiaron el destino de lo que parecía un fraude privado. Lo convirtieron en un caso público, en una investigación que pudo desenredar, al menos parcialmente, la madeja de mentiras. No hubo un final perfecto ni una limpieza total de daño. Hubo, en cambio, una devolución. La posibilidad de que la verdad, aunque tardía, se haga escuchar. Y en ese escuchar hay potencia. Que este relato sirva como testimonio de lo que puede lograrse cuando la solidaridad sustituye al aislamiento. Y como recordatorio de que muchas veces el final inesperado no es una conclusión, sino el comienzo de una búsqueda más amplia de justicia y reparación. Compartirlo puede ayudar a que otras historias no queden olvidadas.